Vuelta con Noticias Express cuando son las 11 de la mañana con 36 minutos. Recibimos en el estudio a la periodista del área internacional Isel Guerra. Ya la vemos en la pantalla. ¿Cómo has estado, Isel? Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Rápidamente vamos a comenzar esta revisión internacional con la mirada puesta en Estados Unidos. No la amenaza de Donald Trump de comenzar a aplicar aranceles a sus países vecinos, también a China, a contar de las próximas horas. Para esta jornada también está prevista una conversación telefónica entre Donald Trump y su homólogo, ¿no?, de Canadá. Estamos hablando del primer ministro Justin Trudeau. También está prevista otra conversación telefónica con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Todo esto cuando ya se ha trascendido, y lo ha señalado también Donald Trump, que no espera cambios con estos contactos que están previstos para esta jornada. Y todo esto cuando ya el día de ayer Donald Trump reconocía, ¿no?, que la aplicación de estos aranceles del 25% para los productos procedentes de los 12 países vecinos van a doler. Lo señalaba así a través de su red social Truth Social el día de ayer. Y claro, todo esto lo ha asegurado, ¿no?, Donald Trump en más de alguna oportunidad, que está relacionada con la crisis del fentanilo. Acusa no solo a estas dos naciones, sino que también a China, que no han hecho lo suficiente para detener el ingreso de esta droga hasta el territorio estadounidense, y en el caso particular también de México, ¿no?, allí relacionado con la situación migratoria, teniendo en cuenta por lo demás las medidas que ha estado aplicando Donald Trump en estas primeras 2 semanas de su mandato, cuando ya ha entrado en la tercera. Vamos a revisar parte de las declaraciones que pronunciaba el día de ayer Donald Trump respecto de la aplicación de estos aranceles. Y ojo, porque ha advertido también que podría aplicar esta misma acción contra la Unión Europea. Canadá ha sido muy duro con el petróleo y la energía. Básicamente no permiten la entrada de nuestros productos agrícolas, no permiten la entrada de muchas cosas, y nosotros permitimos que entre todo, y ha sido una calle de un solo sentido. Subvencionamos a Canadá con unos 200.000 millones de dólares al año. ¿Y para qué? ¿Qué obtenemos de ello? No obtenemos nada de ello. Esto es una represalia hasta cierto punto. Millones de personas entraron a nuestro país a través de México y Canadá, y no vamos a permitirlo. Veremos cómo se resuelven las cosas. Puede que pase con eso, pero definitivamente pasará con la Unión Europea. Puedo decírselo porque realmente se han aprovechado de nosotros. Bueno, Trump también apunta a lo que él califica as un déficit comercial respecto a las importaciones y las exportaciones con estos 3 países. Canadá como México han anunciado medidas en respuesta por lo demás a la aplicación de estos aranceles que van a entrar en vigor a la medianoche de este día lunes, pasando ya al día martes. En el caso concreto de Canadá, ya han anunciado aranceles del 25% a los productos estadounidenses, entre ellos, por ejemplo, motocicletas, también cosméticos. Hay algunas medidas que ya se han visto en algunos estados canadienses, particularmente relacionados con el alcohol procedente del país dirigido por Donald Trump. México también el día de ayer respondía a esta acción que debería entrar en vigor en las próximas horas, y vamos a pasar a revisar precisamente esas declaraciones que pronunciaba en la jornada anterior la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. La soberanía no es negociable, una frase que por lo demás también nos remite al siguiente tema, a Panamá. Trump se ha referido por lo demás respecto de la situación en el canal panameño. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana estuvo presente allí, viajó hasta ese lugar el secretario de Estado Marco Rubio. Y claro, Trump ha lanzado y ha reiterado nuevamente, ¿no?, esta amenaza de recuperar este importante flujo
vial, ¿no? Teniendo en cuenta que si no va a pasar algo muy poderoso, advirtiendo, ¿no? Allí con una acción sin entrar en mayores detalles de todo esto, cuando Trump también señalaba, China está manejando el canal de Panamá, que no le fue entregado a este país, sino que le fue entregado a Panamá tontamente, pero violaron el acuerdo, aseguraba Trump también el día de ayer. Todo esto en medio de la visita de Marco Rubio en este primer viaje al exterior, donde además se reunió con el presidente panameño Raúl Mulino, y claro, quien por lo demás iba muy en la línea, ¿no?, de estas declaraciones que escuchábamos anteriormente de Claudia Sheinbaum, ¿no? La soberanía no está en debate, aunque sin embargo Panamá ponía allí también distancias con China. Se ha conocido en estas últimas horas que no van a renovar un acuerdo que data del 2017, parte también de las reacciones, todo esto en medio de las protestas que también están viendo ustedes allí en pantalla y se registraban el pasado fin de semana en medio de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense. Todo esto en medio de esta guerra de declaraciones que ha lanzado Donald Trump respecto del funcionamiento del canal de Panamá, que fue otorgado precisamente hasta este país a finales del siglo XX. Vamos a quedar pendientes de reacciones que puedan llegar desde Estados Unidos en medio de estos dos flancos que se ha abierto al menos durante esta semana, particularmente con la mirada puesta en los aranceles y la posibilidad de una guerra comercial. Pero hay más noticias. Vamos a continuar esta revisión internacional en Rusia. El líder paramilitar prorruso murió en una explosión que se registró durante esta jornada a las afueras de ese edificio que están viendo ustedes allí en pantalla en Moscú. Un nuevo atentado con bomba en la capital rusa, en esta oportunidad en un complejo residencial de lujo, luego de la detonación de un artefacto explosivo que dejó 2 víctimas fatales, ¿no? El fundador de una unidad de combate prorrusa y su escolta, Armen Sarkisian, es el fundador del batallón Arbat y era buscado, de hecho, por Ucrania, porque él formó a los escuadrones que reprimieron a los manifestantes del Maidán en las protestas que se registraron en Ucrania el 2014. Hasta este momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría detrás de esta explosión, pero desde el Kremlin ya están poniendo su mirada sobre Ucrania, apuntando una posible autoría detrás de este hecho que se registraba en horas de esta mañana con este dispositivo que fue colocado en la entrada por un mensajero y, según ha trascendido en estas últimas horas, tenía una potencia de 300 gramos de TNT. Ucrania ya en otras oportunidades ha sido el responsable de explosiones similares, sin ir más lejos. A mediados del mes de diciembre, ¿no?, asesinaron al jefe de las fuerzas de defensa química y biológicas rusas, Igor Kirillov, también allí con un artefacto fuera de su residencia en Rusia, ¿no? Claro, todo esto en medio de un conflicto que está a puertas ya de cumplir 3 años. Nos vamos hasta Grecia. Atención con esta noticia que llega desde Santorini. Durante este fin de semana, a partir del viernes en rigor, se han registrado aproximadamente unos 200 movimientos telúricos. Algunos de ellos incluso han llegado hasta los 4,5 grados, dejando las imágenes que están viendo ustedes allí en pantalla. Y eso ha llevado a las autoridades griegas a temer que se pueda producir un gran terremoto próximamente, y por eso han adoptado una serie de medidas. Esto afecta principalmente a la zona de Santorini, que ha estado atravesando una gran cantidad sísmica, particularmente en el mar Egeo, 200 sismos. De hecho, sin ir más lejos, solo el día de ayer se reportaban unos 30 aproximadamente. Y claro, todo esto cuando hay investigaciones científicas que buscan esclarecer las razones principales. Al menos hasta ahora se ha descartado que pudiera estar relacionado con el volcán en Santorini, y si no, más bien estaría apuntando aquí los científicos a una relación con las fallas submarinas que existen en este lugar. Lo cierto es que aquí las autoridades están en alerta ante el temor de un gran terremoto. Le han pedido a la población evitar los puertos, abstenerse a reunirse en espacios interiores. Sin ir más lejos, el primer ministro de Grecia, Mitsotakis, presidía el día de ayer una reunión de emergencia donde además anunciaban una serie de medidas, cierres de colegios, también el envío de unidades adicionales de emergencia, es decir, bomberos, policías, también equipos de catástrofe han sido trasladados hasta esta zona ante el temor de que se pueda registrar un gran terremoto en la isla de Santorini. Pese a eso, también las autoridades intentan hacer un llamado a la calma, ¿no?, que la población esté preparada, pero sin caer en el pánico. Lo cierto
es que esta zona particular de Grecia se asienta sobre 5 fallas tectónicas de más de 20 kilómetros cada una. Y claro, eso hace temer, por cierto, lo que pueda ocurrir prontamente, esto en medio de una gran cantidad de sismos que se han estado registrando en estos últimos días. Nos vamos a Australia con estas imágenes, graves inundaciones que se han reportado en estas últimas horas, particularmente en Queensland, ¿no? Donde corresponde por lo demás a las imágenes y registros que estamos viendo allí en pantalla, debido a la gran cantidad de agua que ha caído en estas últimas horas producto de intensas precipitaciones. Escuche bien, hasta 800 milímetros de agua durante este fin de semana es lo que caía en el noreste de la nación oceánica. Lamentablemente aquí ya se habla de una persona fallecida. Se trata de una mujer que murió luego de ser rescatada por una embarcación el día de ayer. Esta embarcación chocó con un árbol y esta mujer cayó al agua. Su cuerpo fue localizado unos momentos después. Esto ha llevado también a que las autoridades hayan emitido órdenes de evacuación a varias localidades de esta zona de Queensland en Australia. A eso además se suma también un llamado bastante particular que han dado las autoridades en estas últimas horas ante la posible presencia de cocodrilos en las zonas pantanosas inundadas por el agua, producto de estas fuertes precipitaciones y posteriores inundaciones que se han estado registrando en esta zona del país oceánico. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional de regreso en Europa con este juicio mediático que ha arrancado durante esta jornada contra Luis Rubiales, ¿no? El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por este beso no consentido a Jenny Hermoso en el Mundial de 2023, que empañó totalmente, ¿no?, esta victoria histórica de la selección femenina española. Y con este juicio, la Audiencia Nacional en Madrid, que ha comenzado durante esta jornada. En total, 11 días donde van a estar desfilando acusados, testigos, también peritos para hacer frente por lo demás a esta acusación que pesa contra Luis Rubiales del delito de agresión sexual, pero así como también de coacciones por presiones. La Fiscalía está pidiendo ya 2 años y medio de cárcel. Hay otras 3 personas que también están enfrentando allí a la justicia española. Y ojo con Jennifer Hermoso, que ya ha entregado su declaración ante la justicia española. La declaración es la siguiente: sentí que estaba fuera de contexto totalmente, en alusión al beso, no consentido. Sabía que me estaba besando mi jefe y eso no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito social. Aquí, José, también se refirió a las prisiones, ¿no? Que en las horas siguientes y en los días posteriores también recibió, por cierto, de Rubiales y de su círculo. Vamos a quedar muy atentos a esa noticia. Dejamos hasta acá el comentario internacional. Gracias, Isel Guerra. Nos vamos hasta la pauta informativa encabezada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Se refiere al IMASEC de 6.6% para el mes de diciembre. Escuchemos. Se va a hacer en Punta Arenas. También vamos a tener una actividad relacionada con inversión acá en Santiago. Y eso va a permitir tener una visión más de primera mano de parte de quienes están tomando decisiones o evaluando cierto financiamiento, alternativas de proyectos de inversión que se pueden desarrollar en Chile. Así que es una actividad que tiene mucho de ese componente de promover a Chile como un destino para los inversionistas. Buen día, ministro. Ha sido una buena mañana. ¿Cómo ve la cifra del IMASEC y cómo ve el desempeño de la economía en 2024? Y si este es un buen resultado solamente, ¿o se podría esperar que pase lo mismo el 2025? Sí. Pero antes de eso, no sé si hay otras preguntas sobre el evento. Ya. Muy bien. Bueno, este IMASEC de diciembre del 2024, con 6,6% de expansión en 12 meses, 0,9% de crecimiento mensual desestacionalizado respecto del mes anterior, es sin duda una cifra muy positiva. Pensemos que las expectativas para este IMASEC, incluso después de conocerse los indicadores sectoriales, eran del orden del 4,7%, era la mediana de Bloomberg. Y antes de esos indicadores sectoriales, en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, se esperaba un 2,7% por parte de los economistas analistas. Entonces estamos hablando de una cifra que más que duplica esa estimación y sin duda es un dato positivo. De hecho, cuando uno va a analizar las cifras sectoriales,
en el crecimiento año a año se encuentra con varios sectores en los cuales hay en la comparación 12 meses se empieza a encontrar varios sectores con crecimientos de 2 dígitos. La minería 15%, la industria 10%, el resto de bienes que incluye agricultura y construcción 12%, el comercio 10,6%. Eso respecto de la variación diciembre-diciembre. Y si uno se va a la variación mensual, también hay crecimientos muy significativos en la minería, 4,7% solo respecto al mes anterior, o sea, es un crecimiento muy importante. 2,3% para la producción de bienes en general, 2,7% para la actividad del comercio. Hay que recalcar que con esto, siendo este el dato de diciembre, se obtiene, ¿cierto?, simplemente combinando los datos de IMASEC del último trimestre, se obtiene una estimación de crecimiento para el año de 2,5%. Y para el trimestre, una variación de 3,7% respecto del mismo trimestre del año pasado. Entonces, bueno, con esto constatamos que la economía chilena durante el 2024 entró en una senda de expansión. Recordemos que hubo momentos en los cuales hubo muchas dudas, acordémonos cuando se hablaba del crecimiento cero, a propósito de un dato puntual en septiembre. Bueno, no es un crecimiento de 0, no es un crecimiento de 1, no es un crecimiento de 2, es un crecimiento de 2,5%. Esta hay que recordar. Bueno, que estábamos no es la escuchando al cifra ministro de definitiva, Hacienda, Mario Marcel. Les recordamos que este lunes el Banco Central dio a conocer el IMASEC correspondiente a diciembre del año 2024, que arroja esta cifra, lo vemos en nuestra pantalla, 6,6%. En definitiva, la economía chilena creció un 2,5% durante el año pasado, por sobre las expectativas del mercado. Se refería a esta información el ministro de Hacienda y también respondía a las preguntas de la prensa sobre las proyecciones para el presente año 2025. Lo seguimos analizando, por supuesto.